Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Bizkaia por las diversidades, Bizkaia Aniztasunen Alde, un programa en el que hablamos de diversidad sexual, cultural, funcional y de todas las diversidades que nos atraviesan a todas nosotras. Hoy hablaremos de feminismos, sí, de la diversidad también dentro del feminismo y de la oportunidad que supone esta heterogeneidad ante el auge de los discursos antifeministas que ponen en duda las desigualdades estructurales que sufrimos las mujeres. Cuando hablamos de desigualdades estructurales, hablamos de un sistema de creencias y valores machista, racista y capacitista en el que todos y todas hemos crecido y por el que todos y todas estamos influenciados. Pero amigas, hay solución. Y hoy, en esta mesa, vamos a hablar de cómo la coeducación, es decir, la educación para la igualdad, en igualdad, es la llave para romper con ese sistema. Y para hablar de todo esto, tengo hoy conmigo a tres grandes mujeres que desde el ámbito educativo y asociativo trabajan los valores de la igualdad y de los feminismos en plural. En primer lugar, tenemos a Fernanda Cándida Esteves. Ella es psicóloga social con máster en intervención psicosocial. A lo largo de su carrera ha enfocado su trabajo en la lucha contra el racismo desde una perspectiva interseccional. Actualmente se dedica a la formación en temas de educación antirracista, interseccionalidad y análisis crítico de las estructuras de poder. Su próxima meta es desarrollar una tesis doctoral centrada en la organización política de personas migrantes y racializadas en nuestro territorio. Comprometida con la justicia social, su trabajo busca promover el empoderamiento de comunidades racializadas y generar conciencia crítica sobre las dinámicas de opresión y de desigualdad. Kaixo, Fernanda. Después tenemos también a Salwa Yamur, es integradora social, técnica sanitaria en atención a personas con dependencia y también ama de casa, y actualmente trabaja con menores extranjeros no acompañados. Kaixo, Salwa. Gracias. Y en tercer lugar tenemos con nosotras a Mirelur González Oronoz. Ella es trabajadora social con máster en intervención en violencia contra las mujeres y máster en inteligencia emocional. Trabaja en la Unidad de Igualdad de la Universidad de Deusto y está terminando su doctorado en Derechos Humanos, Retos Éticos, Sociales y Políticos. Investiga sobre el empoderamiento de las mujeres jóvenes y la integración de la perspectiva de género en el desarrollo de competencias socioemocionales y el mindfulness. Bueno, pues bienvenidas a este nuevo episodio de Bizkaia por las diversidades. Como decía, hoy vamos a hablar de feminismos y de coeducación. Y bueno, me gustaría comenzar precisamente por esa pluralidad dentro del feminismo, ¿no? Ya que muchas veces, bueno, tendemos a tener discursos un poco homogéneos, ¿no? De lo que son los movimientos sociales y en realidad, como ocurre dentro del movimiento feminista, pues hay una gran diversidad, ¿no? ¿Qué significa para vosotras la palabra diversidad dentro del feminismo? ¿Cómo lo veis desde vuestros ámbitos? Pues para mí la diversidad fortalece el feminismo, ¿no? Al final la diversidad es la pluralidad de ideas, de experiencias, de identidades, de perspectivas y de prácticas también, ¿no? Y es entender que no hay un feminismo homogéneo, que hay feminismos y que las mujeres vivimos las diferentes formas de opresión y privilegio de diferentes maneras, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener esto en cuenta también a la hora de proponer estrategias, ¿no? Porque teniendo en cuenta la diversidad podemos proponer estrategias más específicas y más efectivas, ¿no? Entonces por eso yo creo que fortalece. El feminismo para mí siempre es como defender a un derecho que es propio, que es un derecho que tenemos que ser hoy en día. Como yo soy integradora social, esto me lo enfoco cada día en mi trabajo como integradora social en Centro de Menas, sobre todo con menas extranjeros no acompañados, con ideas, con costumbres, con culturas diferentes que vienen de aquí, con una idea diferente, que el feminismo es una libertad no permitida, que no tiene que permitir a la mujer ser libre, decidir, elegir, y que la mujer siempre ha sido, en mi cultura, siempre ha sido la ama de casa que tiene que cuidar a los niños y está encerrada en su casa. No tiene que elegir con quién quiere estar, dónde tiene que estar, qué tiene que hacer, dónde quiere llegar. Entonces siempre yo, en llegar aquí también, el shock cultural para mí ha sido un shock cultural, porque tanta libertad que al final dije, yo puedo expresar, aquí puedo encontrarme a mí misma. Claro, ahí no podía encontrarme a mí misma. Está siempre con barreras, siempre te dejan con barreras, que tú tienes que llegar aquí y tú hasta aquí.
y hasta cierto punto de edad que, por ejemplo, a los 30 tienes que tener hijos, tienes que tener familia y aquí tienes que estar. Y aquí he luchado mucho para defender el derecho de la mujer musulmana, sobre todo, y la libertad del derecho de la mujer musulmana, y soy contra totalmente a las personas que están antifeministas. Y yo, la verdad, sigo luchando, sobre todo con MENAs, que son menores extranjeros no acompañados. Durante todo el periodo de 2 años que llevo trabajando este hábito, yo casi cada día en el trabajo tengo que tener una charla o 2 con grupitos de 3, de 4 chavales, qué significa el feminismo, qué significa la libertad, qué significa la vida cotidiana en un país europeo. Quitarles el shock cultural. Muchos chicos tienen un shock cultural y yo intento trabajar con ellos para hacerles entender y con mucha claridad qué significa la vida en Europa y las mujeres, cómo tienen que tratar a una mujer, cómo que tiene que respetar a una mujer, las decisiones, todo, o sea, todo en el ámbito mío es la intervención, siempre he defendido el derecho de la mujer. La cultura, ¿no? Las miradas, sí, es súper importante, ¿no? Esa perspectiva un poco de interseccionalidad también dentro del feminismo, ¿no? La verdad, habilidades sociales son muy importantes para que pueda tener habilidades sociales, son muy importantes. La verdad aquí lo que yo he sufrido mucho desde el principio de mi vida llegar aquí, yo he sufrido mucho también de mi ciudad, o sea, de mi religión, de mi cultura, personas que me han tratado como un objeto, ¿vale? Que eres un objeto para tener hijos, para cuidarme y tal, y punto. Yo soy una mujer divorciada y sé lo que hablo y sé lo que digo y bueno, y es un tema muy amplio y necesitamos mucho tiempo para hablar en esto. Yo, desde mi punto de vista, claro, ¿no? Cuando eres joven y empiezas a escuchar pues, el feminismo, empiezas a ver, ¿no? que pasan algunas cosas a tu alrededor y empiezas a investigar. Claro, yo vengo de una cultura en la que muchas mujeres no se identifican como feministas. Yo soy brasileña y en mi país pues también hay como la tradición de que la mujer para casa, el hombre para la calle, y a pesar de que tú a nivel profesional seas una persona excelente, siempre se te está preguntando como tienes que tener cubierta tus labores, como no históricamente se te atribuyen de ama de casa, y luego si eso puedes hacer tus cosas, pero si por mucho que el éxito ese lo tengas fuera, si no eres madre, si no cuidas, es como ¿y para cuándo? ¿Y cuándo te falta? ¿No? Entonces sí que siento que con cierta edad empiezas a ver, pues sobre todo yo siento que las personas que no hemos nacido aquí o que venimos de otras culturas, siempre tenemos como nuestra cultura de base que puede tener como otros roles, no voy a decir ni mejor ni peor, porque también luego caemos en ciertas paradojas de que, cariño mío, el machismo no tiene fronteras, ni tiene pasaporte. Totalmente. O sea, el machismo que hay aquí y el que puede haber en países árabes. Sí, o por ejemplo en Latinoamérica o en la Villa Yala, bebe de las mismas fuentes, entonces es algo estructural. Y yo cuando me empecé a cuestionar esto del feminismo, de cuál es mi papel como mujer, qué tengo que hacer, porque a mí se me atribuye como muchísimas más tareas que a mi hermano. ¿Por qué tengo que hacer yo esto? O sea, ¿por qué yo no puedo hacer cosas que luego ellos sí pueden? ¿No? Entonces, también es verdad que al ser hermana mayor, mi madre ha roto algunas cosas porque es una mujer que ha dejado su país y ha migrado aquí con la cara y el coraje, y ya eso pues rompe muchas cosas de esas, ¿no? que se le atribuían. Pero también yo, o sea, ella con su criación, la que le han dado a ella es, pues yo qué sé, cosas muy pequeñas. De cuando yo tenía novio las primeras veces, le decía a mi madre que iba a casa de mi novio, eso era como, ¿cómo? Pero que van a hablar mal de ti. Digo, ¿quién? Si no ¿quién va a hablar mal de mí? Pero claro, en su cultura, o sea, y para ella era como, no, si vas a casa de un chico, van a decir que eres no sé qué. Es como, bueno, pues que digan, ¿no? ¿Quién te va a decir? Entonces, en el tema de la interseccionalidad, el feminismo, claro, cuando yo empecé a investigar sobre esto, me encontré con el feminismo, pero el feminismo hegemónico, blanco, que es un feminismo que para mí me exigía dejar atrás todo esto que yo vengo como bagaje. Pues hay cosas que me gustan, yo igual quiero ser madre, o me hace ilusión casarme, pero dentro de este feminismo, ¿no? el típico, el unitario, estos modelos de mujer son menos feministas. Si yo quiero cuidar y si yo, pues no, o sea, claro, entonces al principio era como un rechazo, no, yo no soy feminista porque este feminismo no me representa, hasta que encontré pues otros feminismos
feminismo negro, feminismo interseccional, en el que sí que tienes en cuenta que la liberación será cuando todas estemos, no, es que ni siquiera liberadas, o sea, el feminismo que yo defiendo y el feminismo que a mí me gusta es el que busca los derechos para todas las mujeres, y en ese todas las mujeres son todas las mujeres. Por mucho que tú no compartas las decisiones que tomen otras mujeres, tienes que defender el derecho a que puedan tomarlas. Es que creo que vivimos en una sociedad en la que, claro, hay que aspirar a ser CEO, romper los techos de cristal, pero claro, cariño, los trozos del techo que has roto, ¿quién lo limpia? ¿La que tienes de interna? Claro, tú sí que quieres que te paguen igual que a un hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto le pagas a esa persona que tienes en tu casa? Cuando tú te vas a una manifestación, esa persona que está al cuidado de, por ejemplo, tus hijos o tus personas mayores, ¿les das el día libre para que vayan también a la manifestación? Entonces son preguntas que nos tenemos que hacer porque estamos hablando de un feminismo que mira hacia arriba, pero hay mucha gente que no mira hacia abajo. Es como, vale, yo que estoy aquí, que ya tengo de base unos ciertos privilegios, miro siempre hacia arriba. Pero es que no, o sea, lo que tenemos que hacer es traccionar a las personas para que todas las mujeres estemos en igualdad, pero entre nosotras y pues, todos los seres humanos, ¿no? En general. Totalmente, ¿no? Es un poco la clave, ¿no? Esa mirada interseccional a todos esos ejes de opresión, ¿no? De discriminación que estáis comentando vosotras. O sea, eso también es la mirada, ¿no? De diversidad dentro de ese feminismo, ¿no? Y bueno, habéis comentado un poco, ¿no? El tema también de ese auge de los discursos antifeministas, ¿no? Un poco de dónde vienen, ¿no? Cómo surgen. Vosotras, desde vuestras organizaciones y desde vuestras vivencias también, ¿estáis percibiendo realmente ese discurso, o sea, ese auge, ¿no? de los discursos antifeministas, y un poco de dónde creéis que vienen o por qué surgen estos discursos? Por mi parte, la verdad que yo desde que, ya te digo otra vez, que desde que empecé a trabajar con MENAS, yo había trabajado en otros sitios como integradora social, pero atención a personas usuarias, hacer cursos y tal, buscar empleo, búsqueda de formación, o sea, pero trabajar con MENAS ha sido como un enfoque para mí para descubrir un poquito más o menos por dónde viene el problema de antifeminista. Los chavales siempre me hablan de que costumbres y cultura. Y en final, el costumbre y la cultura, eso no tiene nada que ver con la religión. Yo les hablo de religión, déjame de costumbres. Igual las costumbres que hemos criado, todas son costumbres. Tus costumbres, yo los míos. Vale, perfecto, pero háblame un poco de religión. ¿Qué dice la religión? ¿Tú sabes algo de la religión? No. Entonces, ¿por qué tiras por la calle y dicen que la religión no me permite? ¿Quién te ha dicho que la religión no te permite? La religión permite a la mujer más libertad que el hombre. La religión ha protegido a la mujer más que el hombre. ¿Por dónde vienes eso? Lee tu Corán, lee tu religión, lee tu Biblia, lee, yo qué sé, que no tienes religión, descubre, aprende, yo qué sé. Y la mayoría de mi tiempo me dedico siempre el tiempo a charlas grupales con menores, enseñarles la vida, el shock cultural. Todos vienen con un shock cultural, aquí es la libertad, aquí cómo vamos a vivir. Hasta encontrar una pareja es difícil. Es que tiene sus costumbres, es que ella me abraza rápido con dos veces que me he quedado con ella. Normal, es normal. Tiene la libertad, está expresando sus emociones hacia ti. Es porque se siente bien contigo, confianza. Dale confianza. Que la mujer no es un objeto para llegar a tus satisfacciones. No, es una mujer con sensaciones, con muchos valores, que te puede ayudar a mejorar tu ámbitos, tu vida, ver el mundo de otra forma. Y esas charlas, gracias a Dios, de verdad, con 4 o 5 chavales que he llegado a lograr a ser buenos chicos, han sido afortunados en el ámbito educativo, social, están con su trabajo, están con parejas de aquí, de otras culturas, y están viviendo bien. Yo creo que reeducar es muy importante, reeducar. Totalmente. O sea, ese trabajo de sensibilización también, exactamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿no percibes tanto como esos discursos antifeministas o crees
que de alguna forma sí que mediante la educación, ¿no?, se puede hacer. Se puede. Luego hablaremos de coeducación Se puede. también. La exigencia Pero y la rutina, como hacemos con nuestros hijos. Yo, mis hijos tienen los mismos derechos, la niña que el niño. Vamos a comer, comemos, nos ensuciamos, limpiamos. Yo y tú y el otro. Y el otro. Cojo mi mesa, tú coges la mesa. Ropa. No es que hay pequeño, no hay pequeño y grande. Tienes que aprender a tu hijo a ser autónomo. Es que, ¿sabes qué pasa? Me da lástima decirlo. El ámbito social nuestro descapacita al hombre. ¿Qué quiere decir? Que todo a la mujer quien tiene que limpiar, la mujer quien tiene que cuidar, la mujer quien tiene que preocupar. El hombre es lo que trabaja fuera y viene y tiene que vivir como rey. Descapacitarlo en casa. Tú eres discapacitado tú, en la mesa preparada y te traemos la comida hasta la mesa. No, en mi casa no es así. No. Y ya te digo, la educación es muy importante. Y no son innatas, son adquiridas. Todos estos comportamientos machistas, antifeministas, son adquiridas por nosotros, por el familiar, por ser el familiar, que es el primer contacto social hacia el niño, y luego ya lo que es el colegio, amigos, red social de fuera, interna y externa. Yo procuro que ojalá que todas las madres de otras culturas que trabajen profundamente con sus hijos, es la red familiar, es muy importante, es la primera red que percibe el niño o el menor. Darle educación, darle importancia de valorar a la mujer. La mujer es muy importante en la vida. Y bueno, yo creo que la educación mía va bien, porque estoy viendo el respeto hacia mi hijo, hacia los demás. Espero que sea todo el mundo con las mismas ideas y que no me critiquen, porque yo soy feminista o soy mujer. En general, soy mujer. Yo creo que desde que existe el machismo siempre ha habido discursos antifeministas, ¿no? Y puede que ahora lo estemos viendo más, ¿no? Pero yo creo que es una reacción a todos los avances que estamos haciendo en materia de igualdad de género, ¿no? Siempre que avanzas hay una reacción. Catherine McKinnon decía una frase muy interesante, que es: cuando el hombre pierde poder, siente que pierde derechos, ¿no? Entonces, pues esto me resuena mucho, ¿no? Porque al final el patriarcado ha ligado la identidad masculina con el poder, la dominación, ¿no?, el privilegio. Entonces, cuando desde el feminismo tratamos de reequilibrar esas estructuras de poder, se da una resistencia, ¿no? Un miedo y una resistencia, ¿no? Lo perciben como una amenaza. Pero también es importante saber que el heteropatriarcado también afecta a los hombres, o sea, afecta a mujeres y hombres, ¿no? Afecta más a las mujeres, pero los hombres también viven diferentes situaciones de opresión a diferentes niveles, ¿no? Y voy a destacar, por ejemplo, el emocional, ¿no?, que cada vez se está hablando más de las emociones, ¿no?, que al final, desde esa socialización emocional de género, no se permite a los hombres llorar, compartir sus emociones, se tienen que mostrar como fuertes, no pueden verse vulnerables, ¿no? Entonces, al final el feminismo y el empoderamiento de las mujeres también quita esas cargas tradicionales a los hombres, ¿no?, y les permite ser más libres de sentir y más libres de ser, ¿no?, también. Yo la verdad comparto 100% lo que dice Mirelur, porque claro, o sea, cuando yo pienso en por qué esta oleada de antifeminismo, voy como mucho a la raíz, que es: si tú ostentas una posición de poder de manera, o sea, como histórica, eso no se da de manera natural. O sea, hay unos mecanismos violentos, extremadamente violentos, que sostienen la posición del hombre. O sea, el patriarcado se nutre y se mantiene a través de violencias. Cuando tú empiezas a señalar estas violencias y cómo estas te ponen al hombre en situación de poder, es un marrón, porque claro, es que me estás llamando a mí, o sea, me estás señalando a mí, pero no, o sea, no se señala a personas unitarias, sino a las estructuras. Y claro, cuando hablamos de todas esas violencias que sostienen el sistema patriarcal, los hombres se sienten señalados, pero es que te tienes que sentir señalado para poder cambiar esas violencias. Entonces, hoy en día siento que es que muy en la línea de que hay una sensación de pérdida de derechos y no se ve como una pérdida, o sea, no se llega a esa reflexión de que sí, es que esos derechos, o no diría derechos, hablaría de privilegios, se sostienen en que otras personas
estén violentadas continuamente, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, sobre todo con las personas jóvenes, es esa sensación de señalamiento. Y por otra parte también, no sé, igual en el momento en el que estoy, empiezo mucho a pensar, les voy a dar la turra con mi vida, que es que hay un perfil, ¿no? Si habláramos de una pirámide de privilegios, estaría en el top el hombre blanco, heterosexual, normativo, rico. Claro, tú desde ahí arriba vives muy bien, o sea, nunca has visto, si nunca has sufrido una discriminación, más allá de, pues yo qué sé, que seas bajo, alto, cosas así, que además de, yo qué sé, yo puedo ser negra y además puedo ser baja y puedo ser gorda, ¿vale? ¿No? O sea, como, bueno, la gordofobia no, pero como si tú vives en la normatividad y desde tu lugar de poder siempre, o sea, tu lugar de existencia es ese privilegio, es muy difícil empatizar con alguien que te está diciendo, jo, es que esto es muy raro, ¿no? Esto de que todas las mujeres hemos vivido situaciones de violencia machista, pero los hombres nunca tienen un amigo, ¿no? que sea machista o que sea... pues claro, porque entre ellas es como esa posición tú no empatizas. Entonces yo creo que es muy importante, y de hecho como un esfuerzo que hay que hacer, porque yo al menos en mis círculos evito ese perfil de persona, no me relaciono porque es que me da pereza, pero a la vez es como no podemos dejar como de tener esperanza en esas personas, porque es que hay que intentar educar en la empatía. Es como, vale, tú no lo sufres, pero venga, vamos a explicar qué otras realidades hay, ¿no? Y que tú entiendas que el hecho de que tú estés muy bien y que tú no lo hayas vivido igual es también el motivo por el que otras personas estén ahí. Y yo creo que es muy importante hoy en día porque sí que hay muchas personas, sobre todo hombres jóvenes, que se sienten como... No hay, claro, porque yo tengo privilegios, soy el nuevo enemigo. Y no es así, o sea, para nada, sin más. Hay que contextualizar las cosas, eso es. Yo creo que es muy importante. Totalmente de acuerdo, lo habéis comentado varias, ¿no? O sea, cuando hay un avance, y eso no solo pasa en cuanto a los derechos de la mujer, eso pasa en todos los ámbitos. Cuando hay un avance, ¿no? En derechos siempre hay como esos discursos reaccionarios. Y las redes sociales, ¿qué papel juegan en todos estos discursos reaccionarios a la hora de difundir, amplificar, ¿no? ¿Qué papel veis que juegan? También habéis hablado mucho, ¿no? De personas jóvenes, adolescentes. También estas personas, pues al final están en redes sociales, ¿no? ¿Qué papel juegan las redes y cómo afecta a estas personas más jóvenes? Pues yo creo que hay que tener en cuenta que el algoritmo no es neutral, ¿no? Y al final funciona como un megáfono para estos discursos antifeministas, estos discursos de odio, ¿no? Y muchas veces, incluso sin que nos demos cuenta, incluso sin que lo queramos, contribuimos a eso de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, yo veo un vídeo que me indigna, entonces lo comento y se lo comparto a mi amiga. Le digo, mira lo que está diciendo esta persona, ¿no? Entonces mi amiga lo comenta y lo comparte a otra amiga, ¿no? Y al final el algoritmo interpreta que es un contenido relevante y que es interesante porque estás comentando, porque estás compartiendo, ¿no? Entonces eso contribuye sin quererlo también a que se viralicen ese tipo de cosas, ¿no? Y al final lo que causa más polémica es lo que antes se difunde, ¿no? Se viraliza, ¿no? Eso es, se viraliza, ¿no? Y también contribuye también al sesgo de confirmación, ¿no? Si no tienes una conciencia crítica de género, incluso si estás en el camino, ¿no? Porque es un proceso, es difícil muchas veces discernir, ¿no? Entre las fake news, los hechos veraces, ¿no? También con la rapidez no contrastamos tanto lo que nos encontramos, ¿no? Y también hay un peligro que hay discursos que están más pensados, que están más elaborados, que son más sutiles, ¿no? Y esos son más difíciles de diferenciar, ¿no? Y de construir, ¿no? Porque utilizan quizás informaciones que son verdaderas con informaciones que están distorsionadas, ¿no? Entonces al final no sabes muy bien cómo interpretarlas, ¿no? Y van como a lo emocional, ¿no? También, es eso es. Que van a tocar. Eso es. Yo querría hablar, es que cuando pienso en redes sociales, o sea, estoy como... No sé si habéis oído hablar del movimiento Tradwife. Sí. @rorro. Sin personalizarlo. Cuéntanos un poco. A ver, el movimiento Tradwife es, claro, o sea, tú ves en Instagram unos vídeos de mujeres que están reivindicando
O sea, como que, el feminismo me ha fallado porque ahora además de cuidar a mis hijos tengo que trabajar 8 horas al día. No, cariño, tienes una vida familiar. Pero bueno, es eso, ¿no? Reivindicar el papel de la mujer en la casa. Y por un lado están mujeres que reivindican esto, pero no se dan cuenta que el problema no es que tengas que cuidar a tus hijos, tu casa, toda la responsabilidad del hogar más tu trabajo. Es que ahí es donde está trabajando, ¿no?, el patriarcado, que es que además tienes que cuidar de todo porque es tu papel como mujer. Pero en vez de eso es como, no, es que el feminismo me iba a liberar de esto y lo que ha hecho es que tenga que trabajar además en casa, ¿no? Pues desde ahí hay personajes con muchos millones, o sea, mucha gente, muchas seguidoras que están, pues se pasan el día en casa cocinando y cuidando a sus hijos y son súper ricas. Y claro, es muy notorio porque es gente rica. Con esto quiero decir. Y claro, por otro lado están los hombres que están todo el rato hablando de mujeres de alto valor, que son las que quieren dedicarse al hogar, que son las que valen, las que sirven para cuidar a sus hijos, y que ellos quieren una mujer como esa, o sea, ellos quieren una mujer tradicional. Y con eso yo digo, vale, si tú tienes dinero para mantener a una mujer... No, es que es de verdad. Si tú me dices, mira, ¿te gusta investigar? ¿Te gusta el activismo? No pasa nada, cariño. Tengo tanto dinero que no vas a tener que trabajar nunca. Todo lo que hagas van a ser... Yo te voy a mantener tus hobbies, tus inquietudes, y tú te vas a encargar de la casa. Y yo te digo, vale. Si no tengo que trabajar mis 8 horas fuera de casa y tú vas a poner todo lo que eso supone, ¿no? Y todo el dinero que se supone, hazlo. ¿Qué pasa? Que es que el que lo está diciendo es Pepito, que tiene 16 años, sin vida, sin trabajo, ¿sabes? Entonces eso también es muy importante, que es como, por una parte está el sector femenino de mujeres que sienten que el feminismo les ha fallado, pero es que por otro lado está el sector de los hombres que están exigiendo eso, pero no se dan cuenta que es un rol, o sea, es volver a ese rol otra vez y que ellos tampoco pueden sostener eso, ¿no? Bueno, que es un movimiento muy grande. Y yo creo que las redes sociales, el mayor problema es que no hay pensamiento crítico. Suena muy bien, es que parece muy bien, o sea, todos salen ganando, pero luego en la realidad no es sostenible, porque ves esos modelos. Y ahora, por darle un poco la vuelta y llevar esto, ¿no?, a lo positivo, quedarnos con el trabajo también que estáis realizando, ya habéis hablado, ¿no? Habéis hablado de educación, habéis hablado de empatía. ¿Qué estáis trabajando desde vuestras organizaciones con esa perspectiva de coeducación, desde los diferentes también ámbitos de la educación? Porque las tres venís del ámbito educativo, pero formal, no formal. ¿En qué estáis trabajando para desmontar esas narrativas antifeministas? Por mi parte, yo trabajo las habilidades siempre sociales, hablo siempre de las habilidades emocionales, la capacidad de expresar sus emociones y manejar sus emociones a favor de él y con empatía para no perjudicar al receptor. Quiere decir que muchos chavales no saben cómo expresar sus emociones, no saben qué es la habilidad emocional, no tienen la inteligencia emocional. Yo lo más importante para mí en mi trabajo es trabajar con los chavales, con los menores, las habilidades sociales y emocionales. ¿Cómo manejamos? ¿Cómo podemos trabajar y vivir y dejar de vivir a los demás? Que esa es la habilidad social. Tenemos habilidades sociales de empatía, asertividad, que no somos agresivos, manejar nuestras emociones con calma, pensar, mirar hacia, o sea, autoconocimiento, autocontrol. Controlar. Y esto para mí ha sido un poco difícil al principio porque tras una charla 2 siempre viene un problema, otra te dice, estoy perdiendo tiempo, pero al final acabas con la rutina, ya te digo, con la rutina diaria, con las charlas constructivas una tras de otra, llegarás al fin un éxito, de verdad, ha sido un éxito para mí y me valoran muchísimo y incluso no me llaman de mi nombre, me llaman Ama. Me llaman Ama porque... Eso es un indicador... La mayoría me llaman Ama porque yo no solo hablo con ellos ni trato con ellos como profesional, sino también familiar, a cercanía. Tengo mucha cercanía con ellos. La cercanía lo que transmite al receptor es calma, confianza y seguridad. Y este es mi rol. Mi rol es educativo, constructivo y procuro seguir así y trabajar más y más en este hábito y emplearlo más.
Bueno, pues desde la Unidad de Igualdad de la Universidad también estamos haciendo un montón de actividades y de iniciativas, ¿no? Para avanzar también en términos de igualdad, ¿no? Y, por ejemplo, el año pasado hicimos la campaña del 25N para concienciar sobre la violencia psicológica y sutil, ¿no? Hicimos un análisis de conversaciones de WhatsApp en el contexto de la pareja y fue bastante interesante. Y, por ejemplo, este año hemos centrado la campaña en la violencia contra las mujeres con discapacidad, ¿no? Entonces, hemos hecho diferentes actividades y bueno, también participamos pues, en diferentes proyectos a nivel local, estatal, ¿no? y pues europeo, ¿no? Y también destacar uno que es sobre la interseccionalidad, ¿no? Que es una comunidad de práctica para promover la incorporación de la perspectiva interseccional en la implementación práctica, el monitoreo y la evaluación de los planes de igualdad en las universidades, ¿no? Y en la investigación y docencia. Y justo también trabajamos mucho en promover esta perspectiva de género en la investigación y docencia, ¿no? Tenemos unas guías que se elaboraron en el marco de un proyecto también europeo de planes de igualdad, Yearning Roles, y hacemos bastante esfuerzo por socializar estas guías, ¿no? Y que también llegue a las investigaciones y que llegue a las clases también, ¿no? Que es fundamental. Nosotros, bueno, y yo a nivel personal como formadora, actualmente estoy más centrada como en cómo incorporar la perspectiva interseccional, pues ya sea a tema de organizaciones, voluntariado, o sea, como más trabajo organizativo, ¿no? En nuestros movimientos, cómo podemos introducir esta perspectiva y no solo a través del feminismo, sino otro tipo de diversidades también. Y yo estoy completamente de acuerdo, creo que es muy importante hacer un trabajo desde la empatía, desde la sensibilidad, teniendo en cuenta también estas cosas que hemos mencionado, de ese cierto rechazo, pues no ir o sea, como ir con una visión de que el feminismo es bueno para los hombres y para las mujeres, ¿no? Y no poner al hombre en un lugar, sobre todo cuando son hombres jóvenes, no ponerlos en un lugar en el que activen directamente esa defensa y eso, y sobre todo que sea adaptado al contexto de la persona, o sea, como actividades, no, como vivencias del día a día y recuperarlas, analizarlas. Yo creo que desde ahí sí que es como la clave. Bueno, pues enhorabuena por todos estos grandes proyectos que estáis llevando a cabo. Y bueno, ya para finalizar, un mensaje final que deis de esta charla que hemos tenido para esas personas que nos están escuchando y que están interesadas en apoyar una sociedad más inclusiva, más feminista. Solo muchas cosas. Yo tengo dos mensajes. Uno, para las personas que no están familiarizadas con el feminismo y con la interseccionalidad, que investiguen, que lean, que busquen información, que cuestionen sus propios pensamientos, los pensamientos de otras personas, ¿no? Que contemplen diferentes perspectivas, ¿no? Y que no tengan ese miedo a la diferencia, ¿no? Ese miedo a conocer más y a la diversidad, ¿no? Y a las personas que ya están haciéndolo, también un mensaje de fuerza y ánimo, ¿no? Porque a veces puede ser un poco frustrante, ¿no? Sobre todo también lidiar con todos estos comentarios y perspectivas antifeministas, ¿no? Pero yo creo que estamos haciendo un gran trabajo, que aunque haya retrocesos en algunas cosas, porque tampoco hay que dar por hecho que nuestros derechos siempre hay que estar ahí, ¿no? Atentas, pero que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y que al final pues cada una, ¿no? Pone una semillita y entre todas las vamos regando, ¿no? Y entonces al final eso va a crecer, ¿no? Y ese es mi mensaje. Gracias. Bueno, yo diría como, no la filosofía que intento tener yo, pero tampoco con el feminismo, cosas que igual no tengo una comprensión tan profunda a nivel teórico, que es aceptar las libertades de la persona, o sea, ya sea, si estamos hablando de feminismos, no, o sea, una cosa es sororidad, o sea, no es que no cuestiones a una persona por sus puntos de vista, ¿no? Pero no cuestionar que porque una persona tome libertad, o sea, tome decisiones de manera libre, que sea más o menos algo, ¿no? Como de
que el feminismo vaya a la raíz, que es la liberación, y que cada persona sea libre de tomar las decisiones que quiera, teniendo en cuenta pues desde dónde las toma, ¿no? Y es como mi mensaje, respeto a las libertades de las personas. Pues lo mismo digo, que es libertad, la libertad de cada uno él tiene que respetar y trabajar sobre todo el ver la libertad es muy importante en la vida hoy en día como mujer, hombre, niño o niña, respetar los límites, barreras de cada uno y somos libres de decidir cómo queremos vivir, cómo queremos actuar, cómo queremos manejar nuestra vida, sobre todo el límite. No perjudicar a los demás. La libertad es el límite de no perjudicar. Y sin más, sin más, me quedo sin palabras. Sin palabras y nos hemos quedado sin tiempo ya también. Ha sido un placer, un auténtico placer escucharos a las tres. Muchísimas gracias por participar y seguimos. Yo me quedo también con ese mensaje de fuerza y de ánimo. Así que bueno, es que ricasco. Gracias.